mujer publicista que tiene muy claras sus convicciones y que además siempre lleva adelante la bandera de una causa muy importante, que es justamente el tema de la comunicación con perspectiva de género. Entonces, Tania, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El auditorio es tuyo. Gracias por invitarme. Primero saludar a todas, a todos y a todes. Espero que estén bien. Veo que me contaron que están ya en su último año, están con un montón de cosas encima. Me imagino yo que va a estar pesado. Me presento en general, me llamo Tania Libertad. Sí, es como, no es un seudónimo, ese es mi nombre. Soy activista feminista, participo en varias cosas, he participado en varias cosas, he sido parte del área de comunicaciones del Observatorio contra el Acoso Chile, el OCAC, que no sé si lo tienen en cuenta, pero es una de las organizaciones que impulsó la ley de respeto callejero, que actualmente está en vigencia, que hay algunos topes con la ley en cuanto a cómo Carabineros la ha tomado, pero bueno, está ahí. He sido directora de Publicitarias Chile. Actualmente también estoy en Publicitarias Latam, pero ya no como directora en Chile. Y también, bueno, soy activista y voluntaria y fundadora una de las fundadoras de la Brigada de Comunicación Feminista, la Bricofem. Además de eso, bueno, soy publicista con varios años de experiencia, he trabajado en muchas agencias. Eso me ha ayudado a sacar un poquito la temperatura a lo que está pasando en muchas agencias, grandes y pequeñas, internacionales y nacionales. Y además de eso, alguien está con el micrófono prendido, creo, que se escucha como... Y bueno, además de eso, soy diplomada en Comunicación y Derechos Humanos, que es lo que me interesa finalmente, que me empecé a enfocar en eso y nada, por eso también abrí mi agencia hace poquito, Agencia Vecina, que es la primera agencia chilena sin fines de lucro con perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces, partimos, voy a compartirles pantalla. Y siéntanse con la libertad de interrumpir e incluso como preguntar entre medio, no hay ningún problema con eso, mientras todo sea respetuosamente. Hablemos de esto, de la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Ya hemos escuchado mucho de esto, sobre todo ahora que estamos en el tema del cambio constitucional, ¿no? Estamos ya, además, en la primera constitución que se va a escribir con paridad, y se habla mucho de la perspectiva de género, que es, a grandes rasgos, es una forma de analizar, identificar y cuestionar las discriminaciones que sufrimos a raíz del género, mujeres y disidencias. Es una forma básicamente de ver el mundo y llevar esto a diferentes áreas. Esto es súper importante porque en verdad cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación con perspectiva de género, no debería trascender solo la comunicación. La perspectiva de género debería ser algo que atraviesa muchas áreas de la vida en general. Entonces hay que tener súper en cuenta eso. Lo digo porque de repente, por ejemplo, nos enfocamos mucho en sí, comunicación con perspectiva de género y dejamos todo lo demás de lado. No funciona así porque esto es una discriminación transversal que nos atraviesa en la vida misma. Entonces hay que tenerlo en cuenta en muchas áreas, en todas las áreas de la vida, la verdad. ¿A qué me refiero con mujeres y disidencia? En este caso, niñas, jóvenes y disidencia. Por ejemplo, niñas cisgénero, niñas transgénero, jóvenes cis y trans, personas no binarias que pueden ser o no identificarse como trans, niños gay, niños trans, etcétera. Todo lo que no corresponda a la norma autorizada o como el ser humano por default, que sería como el hombre blanco, heterosexual, cisgénero y generalmente de clase alta, ¿no?
¿para qué ejercer esto? ¿Para qué ejercer la perspectiva de género? Esto es súper importante porque, claro, tenemos que es, y muchas veces como que tendemos a pensar que, claro, esto puede ser parte de la expertise de alguien nomás. Y la verdad es que no. Debería ejercerse la perspectiva de género porque suceden muchas discriminaciones en general. O sea, en Chile tenemos un porcentaje de femicidios que es brutal. eh, y no solo hablo como del tope de este iceberg, no sé si han visto este iceberg que muestran desde de la violencia de género, porque en general nos enfocamos solamente en violencia física, ni siquiera en la psicológica, violencia física y femicidios, pero no entendemos que hay toda una construcción abajo que termina generando esto, y en esto entran como estas cosas que le dicen, a mí no me gusta decirle micromachismo, la verdad, porque el machismo es machismo, pero estas cosas que se le dicen micromachismos que tienen que ver con el mansplaining, por ejemplo, el interrupting, y estas cosas que pasan mucho en las agencias. Ustedes ya están en cuarto año y es súper importante tener esto en cuenta, tener en cuenta que hay violencias y hay discriminaciones que se ejercen dentro de las agencias que muchas veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, el tema del mansplaining, cuando un hombre le explica de manera paternalista a una mujer algo que generalmente ella ya sabe. Ella ya sabe. A mí en general me ha pasado mucho con hombres cisgénero que me han tratado de explicar, por ejemplo, qué es la publicidad, ellos no siendo publicistas, yo habiendo trabajado en muchas agencias de publicidad, siendo publicista hace muchos años. Entonces, suelen pasar esas cosas. Mi padrastro, de hecho, en algún momento lo hizo, él era contador auditor, y varias veces me trató de explicar cómo funcionaba una agencia de publicidad, que nunca pisó una agencia de publicidad. Entonces, eso es el mansplaining, como que tratar de explicarle a una mujer algo que ya sabe. Le pasa incluso a muchas científicas. Si se dan una vueltita por algunas redes sociales, hay muchas científicas de repente contando que incluso les ha pasado cosas terribles, como hombres que les tratan de explicar lo que quisieron decir en un libro, ellas mismas, en libros que escribieron ellas. Entonces, ahí pasa mucho y hay que tenerlo en cuenta también en los pimponeos. Y no solamente hablo del área creativa, quiero que se enfoquen en eso también. Cuando yo hablo, si bien soy del área creativa, soy redactora de formación, entiendo que la discriminación pasa de manera transversal en la agencia y hay que tenerla en cuenta así, de esa manera. Y no solo en la agencia, sino que en todos los lugares donde se ejerzan su carrera. Entre paréntesis, yo por ejemplo ahora ya no trabajo en agencias de publicidad, soy jefa de comunicaciones de 2 fundaciones que tienen relación con la educación STEM. Entonces pueden ejercer la publicidad en otros lados. Y bueno, hay que entender así, hay que entender que para qué funciona esto, como para empezar a erradicar ciertas discriminaciones que nos tienen un poco muy presionadas y presionados y presionadas. Y bueno, como les decía, aquí hay una división. ¿Cómo ejercemos la perspectiva de género? Se tiene que ejercer desde varios aspectos, esto ya hablando de nuestro tema puntual, dentro de las agencias. ¿Por qué dentro de las agencias se tiene que ejercer? Porque finalmente todas las campañas y las comunicaciones que surgen dentro de las agencias, que surgen desde dentro de las agencias, se permean con quiénes son esas personas que hicieron esa campaña, se permean con el quehacer diario de la agencia, el cómo actúan dentro, el que piensan dentro, en quiénes son las personas que están a la cabeza, quiénes son las personas que toman decisiones. Entonces, aquí algo súper importante, esto lo repito en todos lados a donde voy porque creo que es algo que todavía no se toma en cuenta como en profundidad, y no se ha tomado en cuenta también porque hace muy poquito fui a una charla en CERNAC, donde incluso entidades que tienen relación con publicidad y que tienen que visar ciertas cosas que pasan en publicidad, tampoco lo tienen claro, no tienen claro que la publicidad es comunicación. Hacen esta división, y al hacer esta división entre publicidad y comunicación, le quitas el peso ético, el peso de la responsabilidad comunicacional que se le exige, por ejemplo, a las personas que están en periodismo. Se le exige, por ejemplo, a un periodista, a una periodista, ser súper responsable con lo que están diciendo.
E incluso, esto ya yéndome mucho más lejos, pero por ejemplo se le exige, eh, ojo con las fake news. Y aquí les dejo como un cuestionamiento, solo para que lo analicemos después cada uno individualmente, pero ¿la publicidad no participa también en fake news de alguna manera? Me refiero a, por ejemplo, presentándote a modelos que están con un nivel de Photoshop 80% y que luego eso repercute en la mirada que tienen las niñas con su cuerpo, en la mirada de niñas y niñas, eh, que luego pueden caer incluso en problemas alimenticios, bulimia, anorexia. ¿Por qué? Porque ven a figuras que no existen, a figuras que no existen, a figuras que no tienen celulitis. Eh, Cuando, no sé, pues el 90% de las mujeres tenemos. Entonces, bueno, esto es súper importante, tener en cuenta esto, porque cuando tenemos en cuenta que publicidad es comunicación, desde ahí ya empezamos a ejercer nuestra labor desde otro punto de vista, con otro tipo de carga, con otro tipo de responsabilidad, hablando desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva de derechos humanos. Y acá también tiene algo, hay una relación con quién hizo esta campaña. Les va a pasar mucho y da un poquito de lata porque de repente aparecen campañas que son tremendamente sexistas de una agencia donde están trabajando, pero están en una situación que no es de poder, entonces no podían ejercer mucha presión ahí. Y aquí hay que tener en cuenta, esa campaña sexista, ¿quién la hizo? Aquí tiene relación la marca y la agencia, pero analicemos quiénes son cabezas de agencias y cabezas de marca. Ahí hay algo súper importante, porque en verdad, por ejemplo, me pasó, y como les comenté, he trabajado en muchas agencias, entonces me pasó que varios directores generales creativos, y lo digo en masculino porque son totalmente la mayoría, eh, se conocían desde el colegio, habían estudiado en el mismo colegio, habían tenido los mismos círculos, todos eran hombres cisgénero de clase alta. Entonces, hay que tener en cuenta en qué mundo se mueven, en qué mundo están paradas esas personas, incluso ya que me meto en lo más político, no sé, viven en las comunas donde ganó el rechazo, porque ahí, hablando solo, siendo centralista, ¿no? Hablando solo de Santiago, pero aquí hay algo súper importante, analizar eso también, desde qué cabezas, quiénes tomaron decisiones, y en las marcas también, bueno, en las marcas también tenemos a hombres, clase alta, blancos y género en las cabezas. Entonces, estas personas son las que toman decisiones finales, estas personas, más allá de que, claro, una campaña pasa por una línea muy larga de checks y de personas que dijeron, sí, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Eh, pero finalmente personas que toman la decisión son los directores generales creativos y los gerentes de marketing de las marcas. Entonces, ahí hay algo que analizar, hay algo que profundizar desde dónde vienen estas personas, cómo ven el mundo, por qué muchas veces nos seguimos topando en publicidad con relaciones de cuerpo, por ejemplo, que tienen más relación con la clase alta chilena. ¿Por qué vemos a tantas personas rubias todavía cuando la mayoría de las personas en Chile no son rubias? No lo digo como discriminación a las personas rubias, pero sí, es algo que hay que tener en cuenta. Yo sé que esto muchas veces se siente como un hilar fino, pero la verdad es que si empezamos a tener en cuenta todas estas aristas, empezamos a entender también cómo estamos funcionando y cómo podemos cambiarlo. También algo súper importante, la diversidad que deberíamos tener en los equipos, en agencias de publicidad sobre todo. Esto de muchas veces, y hace muchos años atrás se hablaba claro, que la publicidad era súper creativa porque tenía personas como que usaba otro tipo de ropa, como por ejemplo la camisa que estoy usando ahora, o personas que se teñían el pelo de colores diferentes. Y eso se malentendía como diversidad, y la verdad es que no, la diversidad es mucho más que eso, la diversidad tiene que ver con qué personas están en tus equipos, de dónde vienen, de qué comunas, por ejemplo, si es en Santiago, de qué comunas vienen, o si vienen de otras regiones,
de cuáles, no sé, si son personas negras, si son personas bisexuales, si son personas lesbianas, así, un montón de cosas. La diversidad no tiene que ver solamente, además, con la orientación sexual, con la identidad de género, ni con la expresión de género, sino que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con la clase también, con tu situación, si eres una persona migrante o no. Ahí tienen que ver, hay muchos pesos y interseccionalidades que tienen relación en esta diversidad, que enriquece finalmente la comunicación, porque al final si tenemos este grupo homogéneo de personas comunicando, vamos a tener una comunicación que refleja eso, ¿no? Que refleja el equipo con el que estamos trabajando. Ahora, entre paréntesis, perspectiva de género no es igual a ser mujer no es igual a perspectiva de género, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, así como ser gay no significa ser súper activista de eso, ¿no? Y ahí entramos también en una discusión política, pero también hay que tener este entendimiento de la diversidad desde el enriquecimiento de las personas, de lo que trae cada persona. Esto es una anécdota, pero me gusta siempre recordarla porque hay que tenerla en cuenta y porque me lo comentó el director general creativo de en ese tiempo la agencia más premiada y número 1 de Chile. En algún momento tuvimos un pequeño debate en vivo y me dijo esta frase, me dijo, no tengo marcas para que la lleven mujeres, porque mi cuestionamiento era por qué no tenía mujeres en los equipos creativos. Y me dijo, no tengo marcas para que lo lleven mujeres. Y ahí te hace un clic, te hace un clic este tema, porque llama la atención que las personas sigan creyendo dentro de las agencias, sobre todo, que hay marcas que podemos llevar las mujeres y marcas que no. Yo he conocido a varios hombres en agencia de publicidad, por ejemplo, que no toman alcohol y llevan marcas de alcohol. No tiene relación ser mujer y llevar ciertas marcas, no tiene relación. Yo, por ejemplo, no tomo alcohol y trabajé con Mistral, Mistral Ice, Horcón Quemado, Cristal, Escudo, trabajé con varias de esas marcas. Entonces, no tiene relación eso. ¿Y por qué eso nos mete siempre? Siempre se nos encasilla en, por ejemplo, llevar marcas de, entre comillas, belleza, ¿no? Marcas de toallas higiénicas, marcas de pañales, marcas que tienen relación con los cuidados de la familia, por ejemplo. ¿Por qué se nos involucra solo en eso? Y ahí también entra un machismo que no tenemos en cuenta muchas veces. En las agencias, por ejemplo, dicen, sí, queremos tener a más mujeres porque las mujeres le dan una visión más sensible a las cosas. Eso también es un poco machista, porque la verdad es que las mujeres también somos una diversidad y podemos tener diferentes visiones y entregar diferentes visiones a diferentes marcas, y tiene relación con esto que les decía yo, que es la interseccionalidad, desde dónde venimos, en qué colegios incluso estudiamos, tiene mucho que ver con eso. Y no voy a esa pregunta extraña que nos hacen de repente de en qué colegio estudiaste, que eso es súper clasista, sino que en qué colegio estudiaste en cuanto a discriminaciones que recibiste, discriminaciones que pasaste durante un largo tiempo. Entonces, bueno, esto en general me lo dijo alguien, una cabeza tan grande de publicidad en Chile que hay que tenerlo en cuenta y hay que empezar a manejarlo desde ahí. Hay que entender que las mujeres no estamos en las agencias para llevar ciertas marcas y ciertas marcas no. Es muy extraño eso, es seguir pensando en esta como heteronormatividad además y roles de género donde, claro, nos encasillan y nos meten en ciertas cosas. Y esto es súper importante también dentro de las agencias, y pasa mucho en ciertos lugares. Esta cosa de hacer campañas, por ejemplo, contra la violencia de género, pero ejercemos violencia de género dentro de la agencia. Hacemos, por ejemplo, una campaña para erradicar, entre comillas, la violencia de género, pero violento a las compañeras de cuentas. Les digo que son tontas, les digo que son denostando secretarias, cuando ser secretaria no debería ser eso, pero claro, las denostan por eso.
violencia sexual incluso, como acoso sexual, que ha sido tan denunciado dentro de algunas agencias y que se daba mucho más cuando no estábamos en pandemia, pero que pasaba esto de la agencia que se ponía a carretear un día a la semana, que pasan muchas agencias, y un chico se pasaba y se curaba un poco más y ejercía acoso sexual y luego se salcaba con eso, oye, pero es algo que pasa en la agencia. No, 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 no es algo que debería pasar en la agencia. ¿Pasa? Sí. ¿Debería pasar? No. Y no, no es algo que deberíamos permitir. Y esto también dentro de las escuelas de publicidad, ¿no? También hablo de eso, también hablo de cómo los profesores se evalúan a sí mismos, y lo digo en masculino, cómo los profesores se profundizan en sí mismos, cómo ven lo de la perspectiva de género. Eso también tiene relación con esto de la coherencia, ¿no? Y finalmente, claro, lo hago, empiezo como a, no sé, tener protocolos contra la violencia de género dentro de la agencia, comienzo a entender la perspectiva de género, aplico estas cosas, hago una campaña o un par de campañas de esto, pero no deberíamos esperar una medalla por eso. Es como cuando un hombre cis heterosexual lava la loza y dicen, ah, mi marido lava la loza. Es tu casa, es algo que tienes que hacer. Eh, entonces, hay que tener en cuenta esto también, como es tu responsabilidad hacer eso, no es algo que debamos aplaudirte, agradecerte, ni que aparezcas en una revista porque estás siendo responsable, cuando es lo mínimo. Voy a otro punto. ¿Cómo hacemos esto ya luego, teniendo en cuenta lo de la agencia? ¿Cómo hacemos esto luego ya en nuestra comunicación, en nuestras campañas, en todo lo que sale del lugar donde estamos trabajando? Y acá, por ejemplo, tenemos este ejercicio del test de Bechdel, donde claro, por ejemplo, bueno, hay varias preguntas en este test, pero esta es una variante donde dice, ¿esta mujer podría ser reemplazada por una lámpara? Analicemos algunas campañas que han salido y la verdad es que sí, siempre nombro esta campaña, pero es porque me llamó tremendamente la atención para el año en que salió eh, y para el dinero que se utilizó en medio. La de la Piccola Italia, que estaba en el metro incluso, donde había un auto te podías ganar un Lamborghini o algo así, creo, participando en la Piccola Italia, y salía un plato de pastas y al lado salía una mujer como en el suelo, tirada así en el suelo, y eso es muy raro. ¿Qué pito tenía que tocar esa chica ahí? No, ni uno. ¿Podía ser reemplazada por una lámpara? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no tenía como un poder comunicacional, no venía con un mensaje, era solo sexismo, puro sexismo, nada más. Otra cosa que me parece súper curiosa, que ha ido cambiando, afortunadamente ha ido cambiando, pero hasta hace muy poco las campañas de cerveza, las mujeres no salían tomando cerveza, porque al parecer las mujeres no tomamos cerveza. Eso es muy extraño, hay muchas mujeres que toman cerveza, creo que todas mis amigas, entonces... y creo que ustedes deben conocer a muchas o deben ser esas mujeres que toman cerveza. Entonces, es muy extraño esta forma donde entiendes como la cerveza como algo masculino, ¿no? Tiene que ver con los roles de género, tiene que ver con los estereotipos y tiene que ver también con esta incapacidad de entender a las mujeres en otros roles que no sean los asignados comunicacionalmente hace muchos años atrás. Y aquí me quiero detener en algo. Se habla mucho de la generación de cristal y de cómo ya no aguantan nada. Es un mensaje un poco errado. Generalmente las personas que hablan tanto de la generación de cristal y de que están como cansados de esto, son bastante de cristal, en el sentido de que les afecta un montón que se esté cuestionando todo. Cuando el cuestionar todo es lo que nos ayuda para aprender, para sacar ciertas cosas, para limpiar cosas, para erradicar discriminaciones. Si no lo vemos, no lo cambiamos.
Por eso hay que cuestionarlo, para poder verlo primero. Y además de eso, quiero hablar de estas personas que se entienden como políticamente incorrectas actualmente, se autodenominan como políticamente incorrectas. ¿Qué tan políticamente incorrecto eres si estás repitiendo un discurso que viene desde los años 70? ¿Qué tan políticamente incorrecto eres si estás diciendo que, no sé, todavía tiras esas bromas de las mujeres deberían estar en la cocina? ¿Qué tan políticamente incorrecto eres si sigues los discursos más conservadores que hay en Chile? Eso no es ser políticamente incorrecto, eso es al contrario, es ser políticamente correcto, es lo correcto, ha estado correcto desde los años mucho más allá de los 70. Sigo. Ya, yo sé que este es un tema que le saca muchas ronchas a algunas personas y a muchas marcas. Y aquí hablo desde la inteligencia que podemos ejercer con ciertos clientes, que probablemente no nos dejen usar el lenguaje inclusivo con la E, que es el más correcto, de hecho. ¿Por qué no la X y por qué no arroba? Porque, por ejemplo, al usar lenguaje inclusivo con X, lo que estamos haciendo en los lectores, por ejemplo, que hay en los celulares, para personas que tienen problemas de visión, es, o personas ciegas, es tener como les lee, por ejemplo, la palabra y se las lee mal. Les lee mal la X. Es como alumnux. No funciona así. Y el arroba también se lee mal, pero además es muy binario. El símbolo de arroba es muy binario, sigue siendo muy binario, por eso se pretende usar la E. Ahora, ¿podemos usar lenguaje inclusivo sin la E, la X y arroba? Claro que sí, claro que sí. Entendamos eso también, entendamos que podemos darle una vuelta. ¿Y por qué vamos a usar lenguaje inclusivo? Porque aquí ya empezamos con el debate de, oye, pero el masculino es el general. Sí, el masculino ha sido el general según la RAE. Convengamos que la RAE también tiene sus temas. Es como el neutral incluso para algunas personas, pero la verdad es que no. Cuando usamos el masculino, apelamos a ese imaginario. Y estamos apelando siempre a ese imaginario. Entonces, profundizamos aún más la discriminación en donde, por ejemplo, se dice doctor y no doctora, donde se dice médico y no médica. Podemos usar, por ejemplo, la palabra estudiantes, que es una palabra neutral, en vez de alumnos o alumnes, si es que así lo requieren, pero ahí ya es un poquito más jugado, pero tiene que ver con esto también, ¿no? Con qué tan lejos queremos llegar con las marcas, pero también si les da como susto usar estas alternativas, como les dije, la es la más adecuada, ahí hay que tener en cuenta que podemos hacerlo neutral sin entrar en el masculino. Y bueno, también tenerlo en cuenta en nuestro día a día. Ya que nos metemos en el mundo de la perspectiva de género, hay que tenerlo también en cuenta en lo que hacemos, en cómo actuamos. Hablando desde la interseccionalidad, ¿no? Por ejemplo, la otra vez pasó que salió una foto de la médica Isquia, la presidenta del colegio médico, y ella estaba como, no era de ella al final la foto, pero parecía ella, estaba tomando como un trago, cuando te pones como todo el vaso en la boca. ¿Qué empezaron a decir las personas? Que estaba haciendo un africano. Esto da mucha risa, pero al final, cuando empiezas a analizar tu día a día y esas palabras que usas, es bien racista decir eso, en verdad. Y eso no significa que nos tengamos que castigar y decir, hoy estoy siendo súper racista. No, pero es para analizarlo, porque usamos esas palabras, porque estamos discriminando, porque generalmente somos la norma igual en ese sentido. Yo tengo mucho más privilegios que una persona negra, pero probablemente si me voy de Chile y voy a otro lado, voy a tener menos privilegio por ser latina y por tener pelo negro. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas, como analizarnos en la profundidad también, entender la perspectiva de género y de derechos humanos desde varios puntos de vista y no
en un área y luego como que te sales de esa área y puedes no ejercer nada. Es algo constante del día a día, que no debería ser como una tortura, pero suele pasar que cuando entras a este mundo luego las comidas familiares no se hacen tan, no se hacen tan fomes en verdad, son un poquito más entretenidas. Y bueno, repito, en nuestro análisis interno, ¿por qué tenemos que analizarnos internamente desde la perspectiva de género y de derechos humanos? Porque todo esto que ejercemos también, todas las personas ejercemos discriminaciones. Cuando alguien dice yo no soy machista, está invisibilizando que en verdad sí lo es y está quitando la oportunidad de analizarse y de entender qué actos machistas está cometiendo y cómo lo podría remediar. Así con otras discriminaciones, yo no soy racista, yo no soy transfóbico, yo no soy gordofóbico, y un montón de cosas así. Hay que analizarse, hay que entenderse para poder cambiarlo, como les digo. Hay que entender estas discriminaciones, visibilizarlas, mirarlas, cuestionarlas para luego poder cambiarlas. Eso sería todo. Preguntas, lo que quieran. Muchas gracias, Tania. Chicos, aprovechen de hacer preguntas. Estamos en un tema que es súper contingente, así que aprovechen la disposición de Tania de estar acá, la disponibilidad, perdón, y disposición, para hacer preguntas que yo creo que son súper pertinentes hoy día. Aló, Bueno, Tania, ¿me escuchas? Perdón. Dale, Disculpe, Francisco. profe, hable nomás, dele. No. Yo quería darle las gracias a Tania Libertad por la presentación. Muchísimas gracias. Muy interesante y muy abridora de cabezas. Gracias. Dale, Pancho. Ya, profe. Sumarme a las palabras del profe, muy buena presentación y tengo una pregunta. Al principio de la presentación dijiste que claramente las campañas se ven permeadas por las personas que lo hacen. Entonces, me gustaría, si es que tú tienes como un consejo para nosotros que somos estudiantes ya de último año, para intentar evitar esas cosas o quizás como darnos cuenta que lo que nosotros estamos creando está siendo permeado. No sé si tienes como algún consejo de ese estilo. Sí, gracias por la pregunta y gracias también por los agradecimientos. Sí, mira, para no... Permeado va a estar igual. Yo las campañas que hago, por ejemplo, están permeadas con mi perspectiva de género y derechos humanos. Va a ser así siempre, pero es algo que elijo. Y ahí está la diferencia. Es algo que yo elijo que se permee en estas campañas. Entonces, para que esto no suceda, para empezar a analizarnos, ese es el punto, empezar a cuestionarnos cosas, vernos también en lo profundo. ¿En qué situaciones estamos, por ejemplo? De hecho, ahora, en este mismo instante, les invito a entenderse como quién soy en cuanto a etiquetas, que yo sé que las etiquetas muchas veces, todos decimos, ojalá no existan más etiquetas. Ojalá, sí, pero en este momento las etiquetas sirven para visibilizar discriminaciones. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en este momento? Soy yo, por ejemplo, soy una mujer cisgénero, que viene de clase baja, pero soy de clase media ahora en este momento, que estudió en muy malos colegios en la enseñanza media. De hecho, estudié en un colegio que cerró, era muy malo, los sostenedores se robaron tanta plata que el colegio tuvo que cerrar. Que vengo de Maipú, que vengo de La Cisterna, que tuve el privilegio de entrar a educación superior. Hay que entenderse así, empezar a entenderse en las cosas más pequeñas, de dónde vengo, quién es mi familia, a qué accesos tuve. Lamentablemente, en Chile todavía le llamamos privilegio a cosas que son derechos. Por ejemplo, yo acabo de decir eso, tuve el privilegio de estudiar en educación superior, ¿no? No debería ser un privilegio, eso debería ser un derecho.
pero la verdad es que no lo es. Entonces también hay que entenderlo en este momento como un privilegio, porque hay muchas personas que no tienen acceso. En este momento, por ejemplo, todas las personas que están conectadas tienen acceso a Internet, tienen acceso a un dispositivo que tiene Internet, ya sea celular o computador, pero hay muchas personas en Chile que no lo tienen, e incluso en Santiago, que la gente todavía no entiende que en Santiago todavía hay niñas que no tienen acceso a computador y a Internet. Entonces hay que entenderse desde ahí. Y cuando nos entendemos desde ahí, analizamos qué discriminaciones ejercemos. Todas las personas, como les dije, ejercemos discriminaciones. Y ahí hay que empezar a analizarnos y desde ahí entender cómo vamos permeando las otras cosas. Cuando decimos, por ejemplo, no, yo no soy, esto es un ejemplo, pero yo no soy gordofóbica, pero en mi cabeza pienso, uy, ojalá no subir 2 kilos. Y no lo estoy diciendo desde el aspecto de salud, que toda la gente dice, no, pero eso tiene que ver con salud. No, lo estoy diciendo en el nivel físico. Eso es algo gordofóbica. Entonces, entendernos desde ahí. Cuando nos entendemos desde ahí, por ejemplo, entendemos incluso cómo en agencias, cuando nos toque, por ejemplo, seleccionar casting, porque espero que a todas las personas aquí estén en la participación de castings, es brutal. Les va a tocar ver un casting que es como hegemónico, modelos que no pasan del 36 al 38, a lo más el 40, y cuando tienes talla 40 se supone que eres como talla grande, es muy extraño eso. Entonces, entendernos desde ahí. No sé si te sirve la respuesta, espero que sí. No, sí, me sirve. Muchas gracias. Bacán. ¿Simona? Hola, muchas gracias por venir, Tania. No, se te silenció el micrófono. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Que mi pregunta va como en la visión que tú tienes respecto a la publicidad de antes y la de ahora, no solo como en temas de género, sino que en general, porque siento que la publicidad de antes se enfocaba mucho en hacer sentir bien a la gente como riéndose o haciendo cosas chistosas, que en verdad para el resto, para algunas personas quizás no lo era, y la de ahora es mucho más social, siento yo, como que se preocupa mucho de las personas que están en el contexto que nos encontramos, ser más respetuoso y no pasar a llevar al resto. No sé cómo lo ves tú ahora. Gracias por tu pregunta. Mira, varias cosas ahí. Sí, ha cambiado la publicidad desde que yo estoy viendo mi transcurso de publicidad y cómo, por ejemplo, en escuela yo estudié en el Duoc, cómo en ese tiempo, por ejemplo, se te decía que las campañas argentinas eran las mejores, pero ahora que las vemos, no sé si han visto la de Quilmes, que dice igualismo. En mi tiempo esa campaña era así como un boom de lo brutal y ahora la veo y me quiero morir, como que es terrible, es horrorosa, tiene una cantidad de discriminaciones increíble. Pero sí, ha cambiado. Ahora, hay que tener mucho ojo en cómo está cambiando, porque ese cómo está cambiando también tiene que ver con lavados de imagen. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando se transforma en lo social, realmente la marca está haciendo algo al respecto dentro como empresa. La agencia además que está comunicando está haciendo algo dentro como agencia, o simplemente estamos sacando valor y nos estamos apropiando de cosas, por ejemplo, ahora en el mes del orgullo, donde todas las marcas se pusieron el logo con arcoíris y la verdad es que no tienen cuotas, no entienden bien cómo funcionan ciertas cosas de la identidad de género, por ejemplo, o incluso en lo social ya, cuando fue la revuelta popular, por ejemplo, hubo un par de marcas que decían como les apoyamos y salieron las marcas, pero en verdad despidieron gente. Hubo varias cosas ahí, entonces hay que tener cuidado con estos lavados de imagen, como les dicen el pinkwashing, por ejemplo, relacionado a diversidades, el gender washing relacionado a géneros. Entonces, claro, si bien se ha volcado un poco, porque hay una necesidad también, ojo, en esta como publicidad ya más de hace muchos años atrás,
incluso, y bueno, todavía hay clientes que hacen eso, me he topado con un par de clientes que hacen eso. Te dicen, no hablemos en negativo, no hablemos en negativo, no usemos el no usemos cosas negativas para comunicar, hagamos como que todo está bien, básicamente. Y ahora eso es una exigencia por parte de las personas, que las marcas sean un poquito más reales. Reales lo digo como en el buen sentido y no reales WOM, porque reales WOM no es real en verdad. WOM tiene estas figuras hegemónicas donde si salen lesbianas, las lesbianas son casi que como del estilo que le gustan los hombres heterosexuales y no vemos a una compañera camiona tatuada y con camiseta de fútbol ahí. Pero claro, hay que tener, ha avanzado, sí, totalmente, pero soy una partidaria del cuestionar incluso esos avances, no para echar abajo, sino que para seguir construyendo. Y ahí es donde me detengo también de nuevo en el lavado de imagen. Hay que tener muy en cuenta eso porque, no sé, Nike tira un montón de campañas preciosas sobre género. A mí me emocionan, de hecho, se me paran los pelos cuando veo algunas campañas, pero, no sé, le quitaron financiamiento a 3 mujeres porque están embarazadas deportistas. Y luego hablan de poder femenino, o está tan mal, ya como que la publicidad se apropió del decir empoderada. Ya no podéis decir empoderada porque empoderada ya es como una apropiación de comunicación. Pero hay que tener en cuenta eso. Hay avances, sí, pero ojo. Gracias. No sé si algún compañero tiene otra pregunta porque quería hacer otra respecto a lo mismo. No, dale nomás. Mientras no aparezca alguien más, dale nomás con las preguntas. Es que era en relación a cómo nosotros podríamos el día de mañana como no ocupar, por ejemplo, el mes del orgullo, siendo, o sea, en verdad como mal usando esta situación para alguna campaña o algún post. ¿Cómo crees tú que esto podría hacerse algo más normal, entre comillas, entre todos y que no sea como por abusar de la situación y decir como, oye, yo estoy con ellos, pero en verdad lo nombraste como una vez en el mes del orgullo y chao? Sí, aquí se pueden hacer varios ejercicios. Por ejemplo, dentro de los espacios donde estamos trabajando, es incentivar a generar protocolos, incentivar a educarnos más al respecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una agencia, en vez de ponernos el logo con la bandera, hacemos charlas dentro? Invitamos a personas, por ejemplo, que son expertas en el tema, a entender esta perspectiva desde las disidencias, desde el cómo cambiamos las cosas. Esto tiene mucho que ver también con que en publicidad a veces como nos basta solamente con buscar y decimos, tengo que hacer esta campaña y buscamos. Y planning hace como esta pega de rastrear cosas, datos, no sé qué. Pero olvidamos muchas veces hablar con las personas en primera persona. Olvidamos, por ejemplo, hablar con personas desde las disidencias. Hablamos, por ejemplo, hacemos una campaña sobre personas trans, pero olvidamos hablar con personas trans. Es muy extraño eso. Y así, por ejemplo, profundizar en eso, profundizar en protocolo, hablar con la marca, porque muchas veces las marcas son las que te dicen, oye, necesito que me hagáis una campaña por el mes del orgullo. Y preguntarle a esa marca, ¿cuáles son tus protocolos? ¿Tienes cuotas? Hablemos de eso primero. Por lo que hizo Uber. Uber, por ejemplo, en un tiempo, no sé si has visto, pero Uber muchas veces brandea su marca, pero Uber ha tenido acusaciones de violencia contra lesbianas, sobre todo, muchas veces, de violencia física además. Choferes que han bajado a las compañeras de los autos, choferes que han agredido a las compañeras. Entonces, ahí es donde, claro, la marca habla, pero ¿dónde está tu quehacer? ¿Dónde está tu coherencia? Y eso es lo que hay que trabajar primero. Para salir hablando después, primero trabajemos en la interna. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sobre la certificación del sello púrpura. Anaís.
Ya, yo tengo temas con la certificación del sello púrpura. En general, para mí, certificar a una agencia y dejarla como certificada de esto y ya, es un problema porque, como les comenté, he estado en muchas agencias y se tendería a pensar de que ya estamos listos. Tenemos este sello que me habla de que tengo perspectiva de género o de que trabajo con perspectiva de género y ya. La perspectiva de género es algo que se trabaja constantemente. No es algo que se haya terminado. Yo he hecho varios cursos, de hecho estoy reuniendo dinero para hacer mi magíster, entonces no es algo que se vaya a terminar, en verdad. Y dar un sello y entenderse como, ya, estamos listos, certificados y todo, es un problema. ¿Está bueno acreditarse en ciertas cosas? Totalmente, totalmente. Hagan todos los cursos que puedan, todas las capacitaciones a las que puedan acceder, tómenlas. Pero eso no significa que estén listas. Eso no significa que la agencia esté lista. El sello púrpura no es como listo, check, porque, no sé, esto como anécdota, pero Uber, de hecho, hizo capacitaciones con el Observatorio contra el Acoso, hace muchos años atrás. Y se entendió como, listo, tienen certificación. Pero eso no basta porque va entrando más gente, va saliendo otra gente, se van entendiendo otras discriminaciones. Hay que estar en un constante trabajo. Esto no es listo ya, chao, y se acabó. No sé si respondí tu pregunta, Anaís. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Puede ser no de perspectiva de género, igual he estado en varias agencias. No, parece que no. ¿No? Ya. Parece que no. ¿No? Ya, parece que no. Ok. ¿Carol? ¿No? Bueno, Simona, levanta la mano. Algo pequeño, es que había notado algo del tema del lenguaje inclusivo sobre la X. Dijiste que era como problema al leerlo como para la gente que tiene mala vista o no se entendía cómo era Sí. eso. Sí, lo que pasa es que hay como aplicaciones que te dan acceso, por ejemplo, en el celular, donde te leen. En voz alta es como tienes un lector. Entonces tú activas ese lector, si tienes problemas a la vista o si eres una persona ciega, activas ese lector y te va leyendo las palabras. Ya. Y si tú escribes esas palabras con X, se hace muy difícil para el lector y se hace muy difícil para escuchar también. Claro. No tiene como coherencia lingüística. Perfecto. Eso. Gracias. Muy bien. Gracias, Tania. Recibimos también comentarios a través del YouTube. Dicen, la charla estuvo muy buena, aprendimos mucho de ella, podemos hacer muchas cosas en conjunto. Gracias. Gracias a todos los que se unieron a través de la cátedra y también a través de nuestro canal de YouTube. Tania, un gusto haber contado con esta charla. Esperamos que sea la primera de varias y que podamos seguir contando con tu apoyo y aporte. Y a los profesores, muchas gracias por este espacio dentro de su taller el día de hoy, por la relevancia que le han dado al tema y por la colaboración en este proceso. Y bueno, acá en el chat estamos recibiendo los agradecimientos de varios estudiantes que te dicen gracias, gracias Tania. Así que un gusto haber empezado el día de hoy y haber contado contigo. Les agradezco mucho la invitación, estuvo bien entretenido. Si tienen alguna duda y no querían hacerla acá como enfrente de todas las personas, no se compliquen, me pueden mandar por mis redes sociales el mensaje que quieran hacer, que quieran preguntar. Mis redes sociales son La Tania Libertad en Twitter y en Instagram. Y también pueden seguir a la Bricofem, Brigada de Comunicación Feminista, Bricofem, en Instagram y Twitter estamos. Eso, les agradezco un montón. Muchas gracias por todo, gracias por la motivación y mucha suerte en este último año que están ya
ordenando todo a puertas de entrar a agencias o el lugar que elijan para ejercer su profesión. Un abrazo.